Bien, entonces vamos a empezar con el conde Rumford o Benjamin Thompson. En 1778, como dijimos, es la primera persona que le empieza a pegar a la parte de calórico. No lo va a derrumbar, pero sí va a dar el comienzo de que esa teoría no explica ciertas cosas. Acá hablamos que es físico e inventor. Lo que más tarde esto se va a conocer como ingeniero. Bien. El problema que va a tener acá es que acá empieza la rivalidad entre ingenieros y físicos, o sea, entre lo que llevan la física a la práctica y lo que hacen teoría. Ahí va a haber una guerra porque lo que hace esta persona es comparar los modelos y ve que con el modelo del calórico no puede explicar ciertos fenómenos que él observa en la construcción de cañones. Bien, pero el modelo cinético que está lo leyó en este libro por esta persona, propone que el calor es movimiento de moléculas y a mayor movimiento, mayor temperatura. Obviamente que los contemporáneos no lo tomaron muy en cuenta lo que proponía Thomson o el conde Rumford, porque no era un físico teórico, era un ingeniero. Todavía la rama ingeniero todavía no sé si estaría, pero estaría medio en pañales, pero era más bien ingeniero algo práctico y no algo de una reflexión. Bien. ¿Qué era lo que pasaba y notaba raro esta persona? Él, cuando hacía detonar pólvora en el cañón, la temperatura del cañón era mayor cuando no ponía ningún proyectil. Al poner el proyectil y hacer las varias detonaciones, observaba que el cañón tomaba menos temperatura, o sea, no elevaba su temperatura, pero no tanto que cuando no tenía proyectil. Desde el punto de vista del calórico tendría que ser lo mismo. ¿Tá? Al liberar todo el calórico no tendría que haber diferencia de temperatura. El calórico no podía explicar ese fenómeno, pero sí lo podía explicar el movimiento molecular, porque nosotros sabemos a mayor movimiento, mayor temperatura. Las moléculas acá al chocar con el proyectil le transferían parte de energía, por lo cual estos perdían energía y perdían velocidad. Pero acá al no chocar con ningún proyectil no pierden la energía y no pierden velocidad. Y nosotros sabemos que la temperatura está relacionado con la velocidad de las moléculas. Entonces, mayor velocidad, mayor temperatura, menor velocidad, menor temperatura. Este modelo podía explicar, el modelo cinético podía explicar el por qué esa diferencia de temperatura y no el calórico. En este caso, vamos a ampliar acá este dibujo. Otra cosa, otra experiencia que va a tirar abajo el modelo del calórico. Pero la cuestión que lo que estamos hablando, tanto en este ejemplo como en el anterior, lo que no tenemos son mediciones, son teorías, o sea, son fenómenos físicos que es explicado mejor por una teoría que por otra. Pero ¿dónde va a estar la crítica que le van a hacer? Es que no hay mediciones. No hay algo por el cual yo pueda tomar medidas y decir, bueno, con respecto a esta medida saco esta conclusión. Le falta eso a esta persona, Thomson, o al conde Rumford, aportar para poder criticar más el calórico. Pero bueno, estaba bien enfocados. Ya la teoría cinética podía explicar este fenómeno y no el calórico. Y lo que va a ver acá también es explicado por la teoría cinética y no por el calórico. Hacemos una ampliación. En este caso vemos la fabricación del cañón, es algo macizo y luego acá se lo está taladrando, ¿tá? El taladro se mueve
y va perforando el cañón. Si uno alguna vez taladró algo en la casa, va a ver que el taladro, la mecha, que es lo que tenemos acá, genera temperatura. Si toca la mecha después de perforar la pared o si perfora un metal, vamos a ver que le está bastante caliente y nos quemamos, ¿tá? Por la alta temperatura que tiene la mecha. En este caso, esta fricción genera alta temperatura y ese enfriado, fíjense que esto, acá está el eje, acá está la mecha y acá hay una masa que da vuelta y está en un recipiente con agua. Este recipiente acá se puede ver el vapor que va produciendo por la alta temperatura que tiene esto. Y obviamente el calor que se produce es muy grande. Si el calor fuera una sustancia como el calórico, esta mecha se tendría que consumir con mucha facilidad porque el calórico es una sustancia que se está yendo por el agua, se está evaporando por acá, por el agua. Entonces esta mecha tendría que reducir su tamaño drásticamente y eso no sucede. Entonces, ¿qué explicación le da Helmholtz? Helmholtz, me equivoco de científico. El conde Rutherford a esto. Lo siguiente. Es como, o sea, la idea era movimiento. Es como tocar una campana. Si yo toco la campana, le pego con un martillo, toco tan, tan, tan. Esto, entonces, como decía, el gol... Pego una campana, comienza a producir ruido, pero a medida que yo toco la campana, no es que la campana empieza a reducir su masa, no es que tengo una campana grande, después una mediana y una chica. Si el ruido fuera producto de que se está emitiendo una sustancia, ¿tá? Entonces, bueno, la campana, si está eliminando sustancia, esta se tendría que reducir. Pero sin embargo no sucede eso. ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo es movimiento de moléculas del aire. Entonces, cuando yo dejo de golpear, ese movimiento deja ver ese movimiento molecular. Bien. Pero no hay una emisión de sustancia, sino es movimiento. Entonces acá es el mismo pensamiento. Él dice, bueno, esta fricción lo que hace es mover, agitar las moléculas del metal y ese movimiento es trasladado hasta acá y bueno, eso es lo que hace aumentar la temperatura del agua y de todo este metal. Bien. Pero por eso la mecha no se consume tan rápido. Al igual que pegarle martillazos a una campana. ¿Tá? Obviamente después de darle 100, 200, 300 martillazos puede ser que termine un poco abollada, pero no hay una pérdida de masa. Bien, lo mismo que pasa aquí. Entonces, como ven, no hay una matemática o algo experimental, algo que tomar mediciones, pero sí la idea es correcta. Y después, en 1843, ya va a ser una experiencia, Joule, pero no solo una experiencia, sino también incluido con mediciones. Y ahí ya va a dar el punto final a lo que es el calórico. Porque no solo tenemos todo el aporte de Thomson, sino que también tenemos, o con de Rutherford, sino también tenemos el aporte de Joule con experimento combinado con mediciones. Bien. Pero tenemos otro experimento acá que también, pero mata, pero mal al calórico, que es la transmisión del calor por vacío. Si el calórico es una sustancia, jamás
tendría que aumentar la temperatura de algo que está dentro de algo donde se hizo vacío. O sea, si yo pongo una sustancia, ¿tá?, y le hago vacío, no podría aumentar la temperatura de este, pero sin embargo lo hace. Obviamente en ese caso lo estamos poniendo ante la luz, ¿no? En ese caso, ese objeto no podría aumentar la temperatura porque el calórico es una sustancia. Es la única manera que aumentaría la temperatura. Y, sin embargo, lo hace. Ahí eso es otro experimento para para descartar el tema de la teoría del calórico. Bien. Ampliación de la energía del teorema de la teoría cinética. Ahí vemos todas las personas que participaron en la teoría cinética, cómo le fueron enriqueciendo esta persona. Hablamos siempre de movimiento de traslación, pero le agrega movimiento de rotación y vibración. Maxwell, que también va a tener muchos aportes a la física en otras áreas, va a ver la distribución gaussiana. Estas campanas se llaman campanas gaussianas, y acá vemos un gas baja temperatura y un gas a mayor temperatura, que la velocidad de las moléculas acá no es tan dispar, o sea, tenemos velocidades casi nulas, y acá sí velocidades mayores, pero a medida que aumenta la temperatura, esta diferencia entre velocidades bajas y velocidades altas cada vez es mayor. Y ya por último, la teoría cinética, la parte de átomos y moléculas. La parte de átomos y moléculas no era todavía bien visto para los que se llamaban energicistas, que venían por Helmholtz, el aporte de Helmholtz, pero la parte de Alemania, ellos creían en la parte de energía, pero a la parte de movimiento de átomos no le daba mucha importancia. Pero en 1905 Einstein, o sea, en ese año Einstein explota, porque no solo tenemos lo que conocemos como teoría relatividad restringida, después de años más tarde va a sacar la general. Hablamos del efecto fotoeléctrico, hablamos también de el movimiento de moléculas, ¿está? Hablamos del movimiento de moléculas. Él va a... Obviamente va a haber algún experimento, pero también mediciones, ¿está? Lo que le criticaban al conde Rumford, que era tan solo observaciones, que la teoría esta se ajusta mejor que la otra, para dar eso, que es importante, pero le faltaban mediciones. Einstein va a hacer una observación, que en sí lo hizo este botánico en 1827, donde colocaba un granito de polen sobre el agua para poder analizarlo, y veía que este granito tenía movimientos. Entonces, ¿qué explicación había de esto? Es que si pensamos como que el agua, las moléculas de agua se mueven, entonces viene un conjunto de moléculas, choca con el grano de polen y lo desplaza. Entonces, este movimiento del grano de polen se debía por el movimiento de las moléculas de agua, que dijimos que se movían. O sea, acá en el modelo cinético, ven, tenemos las moléculas de agua se movían y las moléculas de gas se mueven más. Entonces, Einstein va a dar la explicación que esa molécula, ese granito de polen se mueve porque las moléculas se mueven, pero no queda ahí, sino que también propone todo un modelo matemático, toda una explicación, y ahí está la experimentación y la medición apoyan la teoría. Entonces ya en 1905 no hay discusión alguna que existen las moléculas que se mueven y que están relacionados con la temperatura.